queremos compartir un sábado más, un día más en la casa del Señor. Todos los que estamos acá hemos estado sintiendo la presencia de Dios, cómo su amor, cómo su gracia se derrama sobre nuestras vidas, y sabemos que sobre cada persona que está en su casa o en el lugar en el que se encuentra en este momento, sabemos que el amor de Dios también llega hasta ese lugar. Y hoy queremos, como lo hemos venido haciendo frecuentemente por las disposiciones que tenemos del Ministerio de Salud, pues hacer el mensaje lo más concreto posible, pero esto no significa que no tenga la esencia, el sello del Espíritu Santo sobre cada uno de los mensajes que se han venido compartiendo. Así que en esta tarde yo quiero compartir un mensaje que es una historia que probablemente muchos desde pequeños la han escuchado, y la hemos escuchado muchas veces en predicaciones, la hemos escuchado hasta en películas, pero Dios ponía en mi corazón hablar acerca de algo el día de hoy que sé que esta historia nos va a ayudar a entender mucho mejor este principio. Es el principio de la identidad. Como iglesia, nosotros, la iglesia Jesús es el Rey, tenemos una identidad espiritual. Nosotros como iglesia no somos ni mejores ni peores que ninguna otra, pero tenemos un sello distintivo, algo que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros. De hecho, que cuando nosotros vemos la palabra en Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, está bien, la imagen más o menos la podemos entender, pero la semejanza, ¿qué significa la semejanza? La semejanza significa un toque especial. Significa que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, pero le puso un toque especial a cada uno, una esencia, una identidad, algo que lo hace diferente al resto. Y como congregación también tenemos una identidad. Y Dios ponía en mi corazón estos días que nosotros no podemos perder nuestra identidad a causa de las circunstancias que estamos viviendo. Todos sabemos que hemos tenido que adaptarnos, ¿verdad?, a muchas cosas distintas. Ahora, cuando estaba entrando, le decía a Denis que hoy he tenido que ir a algunos lugares a hacer algunas cosas, y a cada lugar que voy me tengo que lavar las manos, ¿verdad? Hoy me lavo las manos como 50 veces. Y nos hemos tenido que adaptar a eso, y es bueno. Pero hay muchas cosas que pasan alrededor nuestro que podrían llegar a atentar en contra de la identidad que tenemos. ¿Y cuál es la identidad que tenemos como iglesia? Es una casa de adoración, es una casa de alabanza, es una casa donde sabemos honrar la presencia de Dios. Y como nuestro pastor Frank nos ha enseñado, ¿verdad?, acá, y yo siempre me llama la atención cuando Frank dice: primero dejo de estar yo antes de que me quiten el lema, ¿verdad? Pasión por su presencia, porque esa es la identidad. Yo recuerdo hace, no sé, 2005, han pasado casi 15, 16 años, la primera vez que entré por esa puerta, y lo primero que me capturó la atención fue eso: pasión por su presencia. Eso totalmente me marcó. Recuerdo que yo me senté allá en la pura esquina al final, ¿verdad?, porque no quería nada con la iglesia, no quería nada. Los que se acordarán, en aquel tiempo yo llegué allá con mi pelo rasta, ¿verdad?, y me senté allá en la pura esquina, y yo no quería que nadie me hablara. Sabía que Dios me estaba buscando, pero yo no quería nada con Él. Y esto, presión, que porque estamos a veces muy cargados, muy tensos, no podemos olvidar que nuestro ADN, que nuestra naturaleza, que nuestro sello distintivo como congregación es la adoración, es la alabanza, es la santidad, es la entrega, es la pasión. Y nosotros no podemos permitir que tal vez porque un ambiente se torne frío o se torne un poco distinto, nosotros expongamos lo que nos caracteriza. Y esta historia que quiero que podamos poder revisar hoy rápidamente, me habla acerca de tres hombres, tres jóvenes, que ante una circunstancia no necesariamente igual que la que estamos viviendo, pero sí una circunstancia, como llamaría este mensaje, a prueba de fuego,
realmente tuvieron que, y no de forma metafórica, sino de forma literal, tuvieron que enfrentar el fuego. Y cuando estudiamos la historia de estos hombres, nos damos cuenta de que lo primero que el enemigo quiso hacer fue violentar su identidad, fue robarle su ADN. Y esta historia la encontramos en el libro de Daniel. Libro de Daniel, y en el capítulo 1 vamos a encontrar quiénes son estos hombres. Daniel capítulo 1, versículo 3. Esta historia nos va a hacer ver que ante la adversidad, que ante el fuego, que ante la dificultad, que ante la adversidad, lo último que usted y yo podemos hacer es comprometer nuestra identidad. Lo último que podemos sacrificar es nuestra pasión por su presencia. Lo último que podemos sacrificar es eso que nos hace distintos. Y distintos no para ser mejor que los demás, sino distintos para que los demás puedan ver que Jesús es real y que Jesús está cerca. Y dice la palabra en el capítulo de Daniel, capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Lo primero que podemos absorber de esto que acabamos de leer es que eran de linaje escogido. Lo primero que podemos ver es que ellos eran judíos, ¿verdad? Y como hemos aprendido, la Biblia no pone absolutamente nada ahí que no tenga una importancia, que no tenga una razón de ser. Si un punto o una coma en la Biblia no tuviera razón de ser, Apocalipsis no castigaría el hecho de que quitemos una o pongamos una, porque es importante. Y creo que lo importante, o algo de lo más importante que acabamos de leer, es su identidad. Ellos eran reconocidos porque eran judíos, y se da una serie de características, lo que lo identifica. Si yo le pudiese preguntar a usted, ¿qué cree usted que nos identifica como congregación? ¿Cuál es nuestra esencia? Acá estamos leyendo que estos jóvenes tenían algunas características. Dice que eran de buen parecer, no tenían tacha alguna, eran enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia y de buen entendimiento, eran idóneos para estar en el palacio del rey. Habían unas características, había una identidad. Pero estos nombres que estamos viendo acá, los que acabamos de leer, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, Nabucodonosor llega y lo primero que hace es querer romper, atentar contra su identidad. Y lo primero que hace es cambiarles el nombre. Y dice la palabra que aquellos nombres significaban: Ananías, Dios es piadoso; Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Pero Nabucodonosor, lo primero que quiere hacer es afectar la identidad. Hoy, tal vez Nabucodonosor físicamente no lo tenemos al frente, pero sí hay un entorno que el enemigo quiere tomar ventaja para afectar la identidad de la iglesia, para que su adoración se limite, para que la alabanza sea más escueta. Como predicaba hace algunos sábados atrás, nos han puesto mascarilla, pero espiritualmente no tenemos mascarilla. Y hemos callado nuestra boca. Nuestra adoración, tal vez en algunos momentos, se ha visto envuelta por el miedo, por la angustia, por la confusión, por la desesperación, y nuestras palabras han empezado a lanzar, nuestra boca ha empezado a lanzar palabras más de miedo, más de preocupación, más de crisis,
que palabras de adoración, de exaltación, de agradecimiento. Y esto ocurre cuando la identidad empieza a afectarse. Y Nabucodonosor entiende esto y quiere afectar la identidad de estos jóvenes. Y lo primero que hace es cambiarles el nombre. Ahora su nombre es Sadrach, que significa siervo de Sin, Dios de la luna. Mesac, quien como Acú, Dios pagano de Babilonia. Abed-nego, siervo de Nebo, Dios principal de los babilonios. Nabucodonosor rompió su identidad y quiso que adoraran a otros dioses. Yo lo primero que encuentro acá es que cuando nuestra identidad se ve afectada, empezamos a adorar a otros dioses. Al Dios de las noticias, al Dios de la inseguridad, al Dios de la duda, al Dios de la incredulidad. Porque qué difícil, ¿verdad?, que es mantener nuestra fe cuando las cosas tal vez no salen como queremos, cuando tal vez hemos pedido a Dios que pase algo y no llega esa respuesta, o su respuesta es no. Qué difícil poder mantenernos firmes en medio de esa dificultad. Y entonces el enemigo entiende que la duda es un obstáculo grandísimo para una adoración, porque el principal acto de adoración es que estamos exaltando a alguien que no vemos, pero creemos que existe y que es real. Y cuando tenemos incredulidad, la adoración se ve limitada. Y lo que veo acá es que estos nombres que Nabucodonosor puso a estas personas, a estos jóvenes, tienen relación con otros dioses fuera de Jehová. Ya aquel joven no se llamaba Jehová ayudado, ahora aquel joven se llama siervo del Dios de los babilonios. Y cuando reflexionamos sobre esto nos podemos dar cuenta de que Satanás siempre va a querer cambiar nuestros nombres y cambiar nuestra identidad. Ayer tuvimos una noche muy especial donde juntos pudimos proclamar el nombre de Jesús, yo creo que más de 1000 veces. Y la característica principal es que es un nombre sobre todo nombre. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Sobre cualquier nombre que nuestros labios puedan pronunciar, siempre va a estar el nombre de Jesús arriba. Yo creo que ese regalo que Dios Padre le dio a Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, que lo encontramos cuando Jesús apenas estaba recién nacido, y encontramos que Dios le dio el regalo a Jesús de una canción cantada por ángeles, y que le dio el regalo de tener padres obedientes, y también le dio el regalo de un nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre es identidad. ¿Cuál es nuestro nombre hoy como congregación, como adoradores? ¿Será que esta pandemia vino y afectó nuestra identidad, cambió nuestro nombre? Ahora ya no somos tal vez aquel que viene y se puede postrar en el altar, pero ¿y qué el altar en nuestras casas? ¿Hasta qué punto hemos permitido que esto nos robe la identidad como iglesia? Está bien, no nos podemos sentar cerca, no nos podemos abrazar. Un día de estos estaba pensando, un día de estos que vine entre semana a la iglesia, y como generalmente siempre vengo y estoy solo, no sé por qué, tenía hambre seguramente, y me pasó por la cabeza, ¿cuándo será la próxima vez que hacemos ventas allá afuera? Y empecé a recordar cuando se vendían esas empanadas buenísimas y esos chifrijos, y que la danza hacía gallos de salchichón, y que todos nos quedábamos después del culto allá afuera comiéndonos algo. No sé cuándo va a volver a pasar eso. Está bien, las cosas han cambiado, pero lo que no puede cambiar es nuestra identidad como una casa de adoración, de exaltación, que aunque estemos ahí sentados en una silla, nuestro corazón no esté sentado, sino que esté de pie, dándole la mejor exaltación a Jesús. Porque de todos los que estamos acá, y estoy convencido que de todos los que están en sus casas, ninguno puede decir que hasta hoy Dios no nos ha ayudado, que hasta el día de hoy Dios no nos ha fallado. ¿Por qué? Si Dios no nos ha fallado, nuestra adoración ha cambiado, nuestro compromiso ha cambiado, nuestra pasión ha cambiado.
¿Por qué si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nosotros hemos mutado, hemos variado? Hoy lo que Dios pone en mi corazón es decirte que Él sigue anhelando tu adoración, que Él sigue anhelando la confesión de tus labios de que Él es Señor de señores, Rey de reyes, que Él es sanador, que Él es proveedor, que Él sigue siendo el Dios de sus hijos, que Él sigue siendo el Dios de sus padres. Tal vez hay muchos que como yo, pues gracias a Dios, no tenemos mayores factores de riesgo, tal vez un poquito el peso, pero ahí la estamos pulseando. Pero tal vez hay muchos jóvenes que como yo tenemos a nuestros papás que tal vez tienen factores de riesgo. Y nos asustamos porque mi papá es diabético, mi papá es asmático, mi papá es esto y lo otro. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que guardó a nuestros padres ayer lo va a seguir haciendo si está conforme a su voluntad. ¿Por qué nuestra adoración se está basando en las circunstancias? ¿Se está basando en nuestros miedos? Cuando Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el trono. Dios no anda a mascarilla. Dios no decidió guardar distancia con nosotros. Al contrario, Dios decidió acercarse a nosotros como nunca antes. Dios no tiene miedo de que le dé virus COVID. Dios quiere que sigamos apegados a Él, que corramos a sus brazos, que estemos juntos como nunca antes a Él. Y en esta historia, estos tres jóvenes entendieron el principio de que aunque el mundo les cambie el nombre, ellos no se van a doblar a lo que el mundo dice. Nabucodonosor cambió sus nombres, pero sus corazones no cambió. En sus corazones Jehová siguió siendo Dios. En sus corazones Jehová siguió siendo el Rey de reyes. Y aunque las circunstancias cambiaron, ellos siguieron genuinos hasta el final. Y para adelantar un poco, me gustaría que podamos ir al capítulo 3, ahí mismo donde estamos, en Daniel. Daniel 3. Ya les doy el verso porque no lo anoté. ¿10 era? Sí. Gracias. Dice Daniel 3:10. Dice lo siguiente, vamos a leer un poco la historia. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. No, perdón, estoy equivocado con la cita. Creo que lo anoté mal. Es Daniel. Es Daniel capítulo 3, sí, pero el verso... el verso 20. Ahora sí, verso 20. Leamos desde el 19. 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado,
¿Qué está pasando acá? Sabemos la historia, no vamos a profundizar mucho en ella, ¿verdad? Nabucodonosor decidió levantar una estatua de él mismo. Nabucodonosor estaba obligando a todo mundo a que se postrara delante de esa estatua. Y es interesante porque el ambiente dice acá en esta historia que llamó un montón de gente, llamó gobernadores, llamó gente importante para que se postraran delante de aquella figura. Y en ese grupo de gente encontramos a estos jóvenes que acabamos de leer. Aquellos jóvenes también tenían que hacerlo. Aquellos jóvenes tenían que cumplir con lo que Nabucodonosor estaba diciendo que tenían que hacer. Y lo que me gusta es la respuesta que estos jóvenes dan. Estos jóvenes, cuando se le pregunta en el versículo 15 y 16, se les pregunta: ¿por qué ustedes no lo hacen? Y se lo voy a leer textualmente. Dice el verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y en el verso 16 es impactante la respuesta de estos jóvenes. Ellos dicen en el verso 16: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué es esa respuesta? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué clase de vida, qué clase de identidad, qué clase de frutos habían dado estos jóvenes para que ni siquiera tuvieran la necesidad de responderle a Nabucodonosor? Ellos simplemente dijeron: no tenemos necesidad de darte respuesta. Nuestro estilo de vida, las prioridades que hay en nuestro corazón, la forma en la que has visto cómo nosotros vivimos, son la respuesta a esa pregunta. No nos vamos a postrar. No lo vamos a hacer. ¿Y sabe eso por qué es? Porque un cristiano a prueba de fuego, un cristiano que mantiene su identidad en medio de situaciones como la que estamos viviendo, es alguien que no vive por decisiones, sino es alguien que vive de prioridades. ¿Y esto qué significa? Que cuando usted es un esclavo de Cristo, ya usted no puede decidir. Cuando usted es un esclavo de Cristo, cuando usted le pertenece a Él, cuando Él es su dueño, ya usted no tiene chance para decidir, porque usted tiene un dueño. Y cuando nosotros estudiamos a profundidad el significado de ser esclavo, nos damos cuenta de que el esclavo hace lo que el amo le dice, no hace lo que él quiere hacer. Porque si el esclavo hace lo que quiere hacer, el amo simplemente no cuenta más con él. Que yo puedo decidir no adorar a Dios, claro que puedo, pero si no lo hago, no voy a tener acceso a sus promesas. Y estos jóvenes entendieron que ellos no iban a vivir por decisiones. Por eso su respuesta no fue voy a pensarlo. Su respuesta no fue una justificación. Sadrac, Mesach y Abednego, ante esta pregunta de ¿te vas a postrar o no?, ellos no dijeron denos 48 horas para orar. Ellos no dijeron voy a analizar los pros y los contras. Ellos no dijeron voy a ver qué tan beneficioso me resulta. La respuesta de ellos fue: no tenemos por qué responder esa pregunta. La pregunta se responde solita. Nos puedes cambiar el nombre, nos pueden querer limitar, pueden perseguir a la iglesia, pueden ponernos tapabocas, pueden ponernos sentados en una silla, pueden ponernos a 3, 4, 5 kilómetros de distancia uno de otro, que a Jesús le bastó 12 hombres para trastornar al mundo. Y si realmente nosotros nos disponemos, aunque estemos separados, aunque estemos limitados, aunque estemos en momentos distintos y rompiendo muchos esquemas,
Dios tiene el mismo poder para utilizar a cada uno de nosotros para transformar nuestras familias, para transformar nuestra comunidad. Aunque estemos metidos en nuestra casa, nuestro barrio puede ser entregado a Cristo por la intercesión de un hombre, de una mujer que desde el altar de su casa empieza a adorar a Dios. ¿Sabe? Katy y yo hace un mes aproximadamente ya nos logramos pasar a la casa y no conozco a mucha gente del barrio, solo conozco a la señora que vive a la par, que es muy, muy buena gente, y el muchacho de a la par, que sé cómo se llama. Nada más. No sé nada más del barrio. Cuando compramos la casa nos dijeron, los vamos a meter un grupo de WhatsApp ahí a la gente del barrio, estamos esperando a que nos metan. No sabíamos cuándo pasa la basura, no sabíamos nada. Pero ese barrio, ese lugar, si hay un hombre o una mujer que pronuncia el nombre de Jesús como lo hicimos anoche, y que le adora, y que no limita su adoración, que no compromete su identidad, el amor de Dios se puede derramar sobre esa comunidad y pueden ocurrir cosas impresionantes. Cuando uno de los primeros días la vecina nos dijo, es que como a las 3 casas vive un muchacho que tiene problemas de droga. Y Katy y yo nos volvimos a ver, ¿verdad? Porque ¿qué nos va a decir? Y hace unos días dice, la mamá le cierra con candado, ¿verdad?, las llaves y llega después de las 10 de la noche. Y resulta que un día llegó después de las 10 de la noche y el muchacho se quiso meter por el techo de la casa, ¿verdad?, de ellos. Y para poder hacer eso, pues se tuvo que subir al techo de la casa del vecino. Y le soy sincero, en ese momento yo me preocupé, yo dije, híjole. Y después Dios ponía en mi corazón, ¿por qué te preocupas? Porque a los 3 techos vive un muchacho que consume droga. Satanás debería estar preocupado porque a las 3 techos vive un hijo de Dios que puede transformar el ambiente de ese barrio. Pero cuando yo comprometo mi identidad por las circunstancias, me olvido y pierdo perspectiva. Y cuando un cristiano pierde perspectiva, pierde visión. Y si pierde visión, está listo, porque no entiende los tiempos. Y Fran y Maya han orado por nosotros como comunidad, como iglesia, que a nosotros no nos falte ciencia profunda y discernimiento de espíritus. Que no nos falle la visión. Que no nos falle la visión. Que no perdamos perspectiva, que no perdamos el enfoque. Un día de estos hablaba con John y le decía, John, antes de la pandemia teníamos 2 o 3 proyectos ahí en mente. Esta pandemia no nos puede robar esos proyectos. Los haremos distanciados unos de otros, con mascarilla, pero los haremos. Porque el nombre de Jesús tiene que seguir siendo levantado, aunque yo tenga una mascarilla, aunque esté a 1.8 m del otro, aunque no pueda aplaudir, aunque no pueda cantar, aunque no pueda hacer muchas cosas. Dios sigue siendo el mismo y mi identidad no puede ser distinta. Yo tengo que seguir adelante con los sueños y con los propósitos que Dios puso en nuestro corazón. Si usted antes de la pandemia quería predicar, antes de la pandemia quería hablarle a un vecino, antes de la pandemia quería danzar, antes de la pandemia quería hacer ciertas cosas, hágalo. Porque aunque el horno de fuego esté caliente a su máxima temperatura, usted y yo pasaremos por ahí y no nos vamos a quemar. Y más bien, estando en medio de esa temperatura, la gente va a decir, eran 3, pero ahora son 4. ¿Y qué fue lo que pasó en esta historia? Y que no la profundizamos mucho, pero sabemos que cuando aquellos jóvenes fueron echados al horno de fuego, dice la historia, y algo que me llamaba, y ahora mientras en la tarde estaba repasando un poco la enseñanza, me llamó la atención que hay un verso que dice que mandaron a llamar a hombres vigorosos para que amarraran a estos jóvenes. ¿Para qué ocupaban hombres vigorosos? ¿Para qué ocupaban hombres fuertes? No creo que Sadrach, Mesach y Abednego estuviesen muy contentos de entrar al horno de fuego. Y los tuvieron que amarrar con fuerza. Pero en sus corazones, dice la palabra,
que sabían que Dios los iba a librar. Aunque les ejercieron presión, me imagino que los amarraron con mucha fuerza. No creo que fuese que le dijeron: queridos hermanos, pasen, tomen su lugar, como hacen con nosotros cuando entramos, ¿verdad? Que está Marcelita ahí, o está Silvia a veces los domingos, y que pase y le dice: hermano, tome asiento en aquella silla, en aquella le toca a usted. No creo que le dijeran a estos jóvenes: vea, allá donde la llama está, que ya arde, ahí es su asiento. Y no creo que le hayan dicho al otro: vea, ahí en aquella esquina justamente usted es el primero que se va a morir de quemado, entonces ese es su campo. No creo que los trataran con amabilidad para darles un espacio ahí. Creo que los trataron mal, los humillaron, los lastimaron, les cambiaron su nombre, los amenazaron de muerte, los hicieron tentar con dejar de adorar a Dios. Pero cuando les preguntaron: ¿lo van a hacer o no?, su respuesta fue: no tenemos que responder nada. Nosotros no tomamos decisiones. Nosotros somos. Cuando vemos el verso 17, dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, no librará. Un cristiano a prueba de fuego es alguien que tiene una fe firme. Aquí no se trata de que vengamos a jugar de los que somos, ¿verdad?, intocables. Yo creo que todos en algún momento, unos más que otros, hemos tenido en algún momento algún pensamiento que no es de Dios, ¿verdad?, en medio de esta pandemia. Algo de temor, algo de inseguridad, de incertidumbre, porque somos humanos. Somos humanos. Si a Dios no le hubiese importado que tuviésemos emociones, nos hace robots. Pero somos humanos. Pero sabe, cuando usted dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre, significa que por encima de mis temores, por encima de mis angustias, por encima de mis debilidades, Él es a quien yo voy. Él es mi pronto auxilio. Él es quien no teme. Él es quien nunca ha perdido una batalla. Él es quien no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Tal vez yo en mis emociones por algunos momentos, en algunos días he sentido que las cosas se tambalean muy fuerte. Tal vez alguien que nos está viendo en su trabajo le bajaron la jornada o está sin trabajo y dice: bueno, qué lindo que habla este muchacho, y que Dios aquí, que Dios allá, pero él no sabe lo que me cuesta a mí llevar la comida a mi casa. Yo lo único que le puedo decir es que estos jóvenes dijeron: yo sé que Dios no nos va a fallar. No tenían ninguna otra respuesta, no tenían otra salida, no tenían otra opción más que creer. Hay momentos en los que Dios nos lleva a circunstancias donde no tenemos más que creer. Y es justamente porque Dios lo que quiere es que creamos. Quiere ponernos a prueba, no porque no nos quiera, no porque no quiera bendecirnos, sino porque quiere mostrarnos su luz cuando el ambiente está lleno de oscuridad. Dice la palabra en Isaías 49:15, dice que ¿podrá la mujer olvidar a quien parió? Y aunque si lo hiciera, yo no me olvidaré de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Independientemente sea la circunstancia que usted está viviendo, apodérese de la respuesta de estos tres jóvenes: yo sé que mi Dios me librará de esto. Y como último punto, 2 puntos me quedan, pero lo voy a hacer bien rapidito porque ya me queda poco tiempo. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, vive de convicciones. El verso 18 dice, ahí mismo en Daniel 3: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes están diciendo: yo sé que Dios nos va a sacar de esta situación, pero ¿y si no lo hiciera? Tampoco vamos a adorarte a ti. Si eso no es vivir con convicción, yo no sé qué es. Si fuese por emociones, ellos dicen: si Dios me bendice, si Dios nos saca, yo sigo adorándolo, pero si Dios no responde, yo me inclino ante usted. ¿Qué me ofrece? Ellos vivían por convicciones. Sabemos que Dios nos va a sacar, pero si así no lo hiciese, porque Él es Dios y es soberano y Él hace lo que quiere según sus propósitos, no nos vamos a inclinar ante ti, ni le vamos a adorar. Vamos a adorar a nuestros dioses, vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a seguir creyendo a nuestro Dios, aunque no respondiese como queremos que lo haga y como creemos que lo va a hacer. Un cristiano en estas épocas no puede vivir por emociones, porque si vivimos por emociones, las emociones son volátiles. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste. Hoy tengo todo el ánimo del mundo para servirle, mañana no me siento preparado. Vivimos por convicción. Cuando la identidad suya, al igual que la de esta casa, es pasión por su presencia, la pasión no puede estar determinada por qué tan bien me siento hoy. La pasión no la determina las emociones, la determina una convicción. Me gusta esta misma historia de Daniel. Daniel dice que Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Independientemente de cuál fuese el estímulo que viniera de afuera, él tomó la decisión de que no se iba a contaminar. Hoy en día, cristianos sin carácter, usted los encuentra por montón. O sea, hoy pasé al frente del pequeño mundo que hay ahí por la Valencia, por ahí, por esa parte, y había una fila como de 50 personas. Así están amontonados los cristianos sin carácter hoy en día. Cristianos con convicción, que no tuercen su identidad, que tienen integridad, lo esté viendo el pastor o no lo esté viendo el pastor, escasean. Por eso es que un cristiano en esta época tiene que vivir por convicción, no por emoción. Salió el ministro y dijo: 1500 casos el día de hoy. ¿Y usted? ¿A dónde está Dios? Y si dice que hay solo 100 casos, ya Dios, 100 casos, ya Dios. Un día de estos estaba viendo un chat que tenemos de organización y no sé por qué. Fue un día que hubo como 50 casos. Y recuerdo que el pastor Fran puso: están aumentando los casos, y eran 50. Ojalá hoy tuviéramos 50, eso casi ya 2000. Depende de mi adoración cuántos casos hay diagnosticados por un hospital. No. Que hay 1000 muertos, lamentables todos, y oramos para que la muerte no llegue a nuestras casas, pero la palabra dice que caerán 1000 a mi diestra, 10,000 al otro lado, pero a mí no me tocarán. A mí no me mueve cuántos muertos se anuncian en un día en una conferencia de prensa. A mí me mueve que un día murió uno y que por la muerte de ese uno se pagó la vida de todos los demás. Y que la muerte de ese uno vale más que la vida de todos los demás juntos. Esa es nuestra adoración. Y como último punto, para ir cerrando, un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios en su vida. Y terminamos leyendo el verso 23 al 28, ahí mismo donde estamos, en Daniel capítulo 3. Daniel 3, verso 23 dice: y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes
y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Es interesante, ¿verdad? Porque Satanás quiso traer a toda esta gente importante para avergonzar a los hijos del Dios Altísimo, y ellos fueron los primeros testigos en ver cómo aquellos eran los hijos del Dios Altísimo. Por eso la palabra dice que Él va a honrar a quienes le honran. Entonces Nabucodonosor, dice los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Para poder ver el poder de Dios, para poder ver a Jesús extendiendo su mano y sacándonos del lugar más vil, más doloroso, más triste, necesitamos tener esa convicción en nuestro corazón y no torcernos ante las adversidades, no doblarnos ante las adversidades. Usted sabe que cuando Jesús vio a Pedro por primera vez se llamaba Simón, y Simón significa varita. Era como una varita, se torcía, era endeble. Y Jesús lo vio y se le quedó viendo, y lo primero que dijo fue: ya no te vas a llamar varita, ahora te vas a llamar piedra. Ya no vas a ser más endeble, ya no vas a ser alguien que va y que viene, ya no vas a ser alguien de a ratos. Ahora vas a ser alguien fuerte, como la roca. Tal vez antes todavía habían áreas en nosotros que eran endebles, que eran muy vulnerables. Pero hemos pasado por un horno de fuego de 6, 7 meses en el que tal vez los incrédulos vuelven a vernos y dicen: pero ¿cómo este no tiene problemas para dormir? ¿Porque este no está medicado? ¿Porque este no va al psiquiatra? ¿Porque este parece que le da igual? ¿Sabe por qué es? Porque mientras usted y yo nos vemos al espejo y vemos uno, el enemigo ve que a la par de nosotros hay alguien que tiene como imagen al Hijo de los dioses. Porque el enemigo puede reconocer que Jesús está con nosotros en medio de esta circunstancia, que no se ha ido y que no se va a ir hasta que podamos salir de este horno. Y a mí me gusta que se estén grabando las predicaciones, porque cuando podamos volver a esta casa sin mascarillas, no sé cuándo va a ser, pero cuando podamos volver y podamos adorar como siempre lo hicimos, vamos a volver a ver atrás y decir: aquel Dios que estuvo con nosotros en medio va a seguir estando ahora que hemos salido del horno. Mi mensaje para ir concluyendo es animarlo a que su identidad no sea como Simón, débil, sino que su identidad sea fuerte, que su identidad sea firme, que su carácter sea fortalecido, y que en medio del fuego podamos vernos las manos y decir: algo pasa que yo no me estoy quemando. Que en medio de las aguas algo pasa que yo no me estoy ahogando. Que en medio de la hambruna que hay en el mundo, que en medio de la escasez, usted diga: en mi casa no falta el alimento. Que en medio del desempleo usted recibe su ascenso. Que en medio de cuando las circunstancias vienen cada vez más difíciles, usted pueda confiar en Dios. Y si aún
Él decidiera no hacerlo, igual le seguiremos adorando, porque Él es Dios. Y nosotros no estamos aquí por lo que puede hacer por nosotros. Estamos aquí por lo que Él hizo, una vez y para siempre. No ocupamos otro sacrificio, no ocupamos un milagro más. Todo eso es añadidura si lo buscamos primeramente a Él y a su justicia. Nada nos falta, nada nos falta. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando usted se va al texto original, dice: nada me falta, porque ese verso es un mástil de David, que David escribió desde el hebreo. Y el hebreo no tiene pasado, presente y futuro, porque el hebreo es un lenguaje semítico. Eso lo que significa es que hay o un tiempo perfecto o un tiempo imperfecto. El judío no dice: Dios creó en el pasado los cielos y la tierra. El hebreo dice: Dios hizo una obra completa, creó los cielos y la tierra. O hay un pasado perfecto, perdón, hay un tiempo perfecto, algo que se hizo o algo que no se ha hecho. Y el Salmo 23 dice: el Señor mi pastor, nada me faltará. Eso está en futuro. Y David en su idioma original no hablaba en futuro. David lo que dijo es: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ya es una obra completa. No es que Él lo hará, no es que depende de mí, es que ya lo hizo. Y quisiera cerrar para terminar este tiempo y poder orar unos 2 minutos, que podamos leer el Salmo 23. Pero que lo podamos leer desde la perspectiva de David, no como algo que va a pasar, sino algo que ya Dios hizo y que yo vivo cumpliendo, que yo vivo creyendo en el cumplimiento de esto. Dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. No es que me hará descansar, no es que después de la pandemia, ¿verdad? Porque todos hemos tenido eso. Es que después de la pandemia hacemos tal cosa, ¿verdad? Después de la pandemia retomamos aquello. No es después de la pandemia, es ya Dios me hace descansar. Hoy, junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Porque me seguirán no involucra hoy, porque está en futuro. Por eso es que es contradictorio. David dice: me siguen todos los días, incluyendo hoy. Y en la casa de Jehová vivo por largos días. Por eso en el Salmo 27 él dijo: solo una cosa pido y solo una cosa he demandado, estar en tu casa todos los días de mi vida. Al que nos está viendo en casa, no hay lugar más seguro que estar que aquí. No hay lugar más seguro que estar aquí. Y no se lo digo porque tengamos afuera un lavamanos y guardemos distancia. Se lo digo porque Dios va a honrar a quienes le honran. Y cumplimos todos los protocolos. No es que estamos jugando, ¿verdad?, de inmortales. Nos cuidamos, somos mayordomos de nuestra salud. Pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días, incluyendo hoy. ¿Qué le parece si oramos rápidamente para terminar? Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, Jesús, te honramos a ti, te exaltamos solo a ti, Jesús. Señor, hoy te damos gracias porque has consagrado esta casa como una casa de adoración, como una casa de exaltación, Señor. Padre, quien viene a este lugar nos distingue porque somos apasionados por tu presencia. Quien entra a este lugar por primera vez puede sentir una atmósfera distinta, una atmósfera especial, porque se ha levantado altar al único y sabio Dios, porque se ha levantado un altar al Dios que puede transformar las cosas, al Dios que de la nada lo hace todo.
Padre, y hoy queremos orar para que tu Santo Espíritu nos tome de tal manera que nuestro carácter, que nuestras convicciones, que nuestras prioridades estén alineadas a ti, a tu palabra. Que no pensemos que a futuro vas a hacer las cosas y que no pensemos que algún día lo hiciste pero ya hoy no, sino que nos traigas a memoria el día de hoy que tú has estado con nosotros, que nos has guardado, que no se ha cortado tu brazo para con nosotros, y que cuando las situaciones se ponen difíciles, el mundo puede ver que no estamos solos, sino que hay uno alrededor nuestro que nos protege, que nos bendice, que nos guarda, que nos guía, que nos pastorea, que hace rebosar nuestra copa. Padre, yo hoy quiero orar por cada persona que está en este lugar y en sus casas, que tal vez en algunos momentos ha sentido como que algo ya no es igual que antes. Yo quiero decirle que las cosas han cambiado, pero Dios no ha cambiado, y Él sigue anhelando escuchar de tus labios que le amas, que le necesitas, que le adoras. Él necesita escuchar, como lo hicimos ayer, el nombre de Jesús, ante el cual nada ni nadie, ningún virus, ninguna guerra, ningún gobierno, ningún conflicto, nada puede contra Él. Yo quiero decirte que ese Dios que tiene el control del universo en sus manos está deseoso para que hoy te reconcilies con Él en adoración que antes tenías, en la pasión que antes tenías, y que no permitas que la presión del mundo que te ha querido cambiar el nombre haga que ya no tengas esa comunión con Él. Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará nuevamente a Él. Espíritu Santo, guíanos nuevamente. Guíanos nuevamente. Si nos perdimos en algún momento, enfócanos de nuevo. Que nuestra perspectiva siempre sea la cruz, siempre sea Cristo. Que nuestra perspectiva no se desoriente y que nosotros no comprometamos nuestra identidad por las circunstancias y las emociones. Padre, te damos gracias una vez más, honramos tu nombre, Señor, y sabemos que de tu mano veremos tu gloria, porque has sido bueno y lo seguirás siendo. Amén. Amén.